La intención que tiene el gobierno turco de tratar de estabilizar su moneda porque pasa por uno de los periodos más críticos, la situación económica en Turquía. El Banco Central de Reserva de Turquía ha anunciado una serie de medidas para tratar de estabilizar la moneda turca, la lira, que desde el anuncio del presidente Trump del viernes pasado de imponer un incremento de aranceles al acero y al aluminio de Turquía ha, digamos, acelerado la caída del valor de la lira. El viernes pasado tuvo una caída de más del 14% frente al dólar, la devaluación más grande que ha tenido la lira en 2 décadas. Las relaciones, además, entre Estados Unidos y Turquía tampoco es que pasan por el mejor momento, debido en particular al caso del clérigo turco exiliado en Estados Unidos que se llama Fethullah Gulen. El presidente turco, Erdogan, lo acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado del 2016 y Turquía quiere su extradición. Y Turquía ha sido, ha sido rechazado un pedido del gobierno de los Estados Unidos para liberar a su vez a un pastor estadounidense, Andrew Burson, al que el gobierno turco está acusando de espionaje y terrorismo y que vincula precisamente con este clérigo Gulen. Una delegación turca ha estado la semana pasada aquí en Washington tratando de llegar a arreglos y conversaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos, pero según el Washington Post se ha ido con las manos vacías, no ha logrado concretar nada con el gobierno de Estados Unidos y más bien Estados Unidos está exigiendo la inmediata liberación del pastor Burson. Estados Unidos dice que no va a llegar a ninguna conversación con Turquía hasta que eso no se dé como requisito, como primer requisito. Y el Washington Post, en un artículo que está el día de hoy en su página en internet, señala que es probable que Turquía está perdiendo la batalla con el gobierno de Estados Unidos. ¿Ese es el caso desde su punto de vista? Es probable, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto la batalla con el gobierno de Estados Unidos impacta mucho la crisis en Turquía. Es decir, sí está impactando ahora, pero hay que tener en cuenta que la crisis en Turquía, aunque Estados Unidos tuviera unas buenas relaciones con Turquía, se estaría produciendo. La crisis en Turquía se debe a varios factores, entre ellos que Estados Unidos está subiendo las tasas de interés y eso está afectando a todos los mercados emergentes, sus monedas están cayendo, el dinero está viniendo a Estados Unidos, a su vez el dólar sube, lo cual a su vez hace que los estadounidenses exporten menos, lo cual a su vez pone todavía más histérico a Donald Trump cada vez que ve los resultados de la balanza comercial. Digamos que ese es un problema con el cual Estados Unidos o el enfrentamiento actual no tiene nada que ver. Otro problema es la pésima gestión de la economía en Turquía. Erdogan es un poco, pues es un hombre psicológicamente similar a Donald Trump, Nicolás Maduro y Vladimir Putin, es decir, el Estado soy yo, hasta el punto de que ha puesto a su yerno como ministro de Economía, del mismo modo que aquí tenemos a Jared Kushner como ministro de todo, prácticamente. Entonces, pues hay un problema de credibilidad muy grande con Turquía. El gobierno ha rechazado que la crisis fuera seria, es decir, es algo que a lo mejor para una parte de la audiencia latinoamericana del programa puede traerle recuerdos, para una parte de los argentinos también, es decir, la cosa de no va a pasar nada, tal, y después siempre se echa la culpa pues, a algún tipo de conspiración extranjera, etcétera, etcétera. Sí que es cierto, al margen de esto, que entre Erdogan y Trump ahora mismo no hay una buena relación. Cosa curiosa, porque antes sí que la había. También se ha pasado lo contrario. Entre Erdogan y Putin hubo una relación pésima cuando los turcos derribaron un cazabombardero ruso. Después pasaron a llevarse extraordinariamente bien. Toda la tensión, digamos, por Gulen, por Fethullah Gulen, el líder religioso que vive aquí en Estados Unidos, lleva mucho tiempo, pero también hay que tener en cuenta que eso también tiene mucho que ver con la política interna turca. Gulen fue un gran apoyo de Erdogan cuando Erdogan llegó al poder y ayudó a Erdogan desde su movimiento religioso, digamos, a ocupar los resortes del Estado turco, hasta que al final, entre las dos fuerzas, una de las dos tuvo que ganar y ganó Erdogan. Con lo cual, es también, digamos que Turquía tampoco es inocente en esta cuestión. Ahora bien, la cosa es, ¿qué va a pasar en Turquía? La situación es bastante confusa porque la lira está cayendo en barrena. Lo único positivo ahora mismo es que cuando nos vamos de vacaciones deberíamos irnos a Turquía a comprar cosas porque todo tiene que estar baratísimo allí.
pero al mismo tiempo Erdogan no está admitiendo la gravedad de la situación. Y sí que puede haber un problema de contagio precisamente a la Unión Europea. España, Francia e Italia, sobre todo los bancos de esos tres países, tienen bancos en Turquía. La economía turca se puede colapsar, puede entrar en una crisis grave y sería pues un poco más de caos para Oriente Medio. Hay que tener en cuenta que Turquía es el único país de la OTAN en la región, pero al mismo tiempo es un país que se ha acercado mucho a Rusia, es un país que ha comprado sistemas de misiles a Rusia, que es una de las cosas que precisamente más han enfurecido a los estadounidenses, porque ahora si los americanos les venden determinados aviones, los sistemas electrónicos de esos aviones se tienen que coordinar con los de los misiles rusos y los rusos pueden obtener tecnología, y eso es una cosa que a los estadounidenses no les gusta y de hecho han cancelado la venta. Con lo cual, probablemente Turquía pierda la batalla frente a Estados Unidos, pero la batalla frente a Estados Unidos yo creo que no es la decisiva. La decisiva es que el gobierno turco decida tomarse en serio la gestión de la economía. Sí que hay una parte donde Estados Unidos puede pulverizar a Turquía, que es si Turquía necesita ayuda del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos sí que tiene derecho de veto. Justamente el New York Times dice que tal vez este momento crítico de la moneda turca, la devaluación de la moneda turca, pueda poner a prueba el autoritarismo de Erdogan. ¿Qué piensa usted, Beatriz? Yo creo que no lo pone a prueba. Recordemos que Erdogan ha reforzado su poder desde el intento de golpe de Estado del 2016. Las elecciones estaban previstas para noviembre de 2019, las adelantó a junio y las ganó. Tomó posesión al día siguiente, un montón de decretos reforzando su poder, teniendo más mano incluso en el manejo de la economía turca, en el Banco Central. Yo creo que está reforzando su poder de todas las formas, en el plano político, pero también dentro del espectro político de Turquía. Es decir, el enfrentamiento con Estados Unidos lo que hace es que le refuerza. Recordemos que estas tensiones comenzaron en Estados Unidos a finales de julio, cuando Mike Pence amenazó con sanciones. El 1 de agosto se producen las primeras sanciones a los ministros turcos de Justicia y de Interior. El 2 de agosto, 4 de los 5 partidos del Parlamento turco firman una declaración en solidaridad con Erdogan apoyándolo. Es decir, en clave interna se está reforzando. Le apoyaron los centristas, le apoyaron los socialdemócratas, los únicos que no le apoyaron fueron los kurdos por la situación que tienen de enfrentamiento. Es decir, él está reforzando su poder dentro del país. Lo único que puede ocurrir, como apuntaba Pablo, es el tema de que la economía explote y la población pues no aguante más, pero de momento no lo está poniendo en duda para nada. Rafa. Sí, creo que hay una palabra que se popularizó en el 2001 con la hecatombe de la economía argentina, cuando el gobierno trataba de frenar la sangría de dólares e impuso lo que nosotros bautizamos un corralito a los depósitos de la gente para evitar que se siguieran fugando los depósitos, ¿no? Ayer circulaba mucho en la tuitósfera argentina el chiste cómo se dice corralito en turco, haciendo alusión de que quizá Erdogan tenga que enfrentarse a la decisión de tener que imponer controles de capitales para frenar esta fuga de inversores que está sufriendo Turquía. Los líderes autoritarios, autócratas, ¿no? Como Erdogan, no entienden las razones razonables de la economía muchas veces, ¿no? Quieren torcer leyes que funcionan a veces como la física, ¿no? Y la verdad es que el autoritarismo, el populismo que ha desplegado Erdogan en Turquía necesita plata. El populismo cuesta plata, esto es así, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿quién le da plata a Erdogan, ¿no? El Fondo Monetario Internacional no creo, porque ahí es donde interviene Donald Trump. Sin el respaldo de Donald Trump, él no puede acceder a un blindaje como el que, por ejemplo, consiguió Mauricio Macri, que más o menos le permite capear este azote de los inversores a los mercados emergentes que estamos viendo este año. Rusia, China, esa es la gran pregunta que hoy veo que está dando vueltas, ¿no? ¿Cuál va a ser el ancla externa que le va a permitir a Erdogan tratar de ganar tiempo, porque no le queda otra que comprar tiempo, y tratar de capear esta crisis? ¿Es eso, o es imponer controles, o apelar a un nacionalismo ridículo, como hizo al principio, de pedirle a los turcos que respondan a esta guerra económica utilizando sus liras, ¿no? Para defender sus dólares, perdón, para defender el oro, para defender el valor de la lira? No veo realmente un desenlace positivo para la crisis de Turquía. Mi principal preocupación es hasta qué punto esto se va a terminar contagiando al resto de las economías emergentes y puede llegar a desatar una crisis tan grave como la que vimos en 2013.